Hola amigos, aquí de nuevo con ustedes Juan Pablo Galán, su amigo de los TICs. Recuerden como siempre que soy persona en condición de discapacidad, tengo síndrome de Tourette asociado a trastorno obsesivo compulsivo y daño cerebral por hipoxia neonatal. La vez anterior, en el programa anterior estábamos hablando del periodo de la expedición botánica. Continuando con la historia de Colombia, vamos a hablar del siglo, alrededor del siglo, de lo que sucedió en el siglo XIX en nuestra amada república. Como después de la muerte de Bolívar y ya con el establecimiento de la República Colombiana, que no se llamaba Colombia en verdad, se llamaba la República de la Nueva Granada, cuya bandera, como bien saben, no es como la que conocemos ahora, amarillo, es amarillo, azul y rojo, pero su posición era invertida, en vertical, así, muy parecida a la bandera de Francia o de Italia. Este periodo se crea la primera constitución del país que da algunos derechos, pero no todos los derechos. Los hombres adquieren el derecho a votar, pero las mujeres no. Entonces, en este periodo surge inestabilidad política entre las partes y ocurre la primera guerra civil por una ley de un presidente que suprimía los conventos con 8 religiosos. La guerra estalla porque los religiosos entran en protesta y se arma la primera guerra civil que dura 2 o 3 años. Luego la constitución es reformada. Ahí crean una nueva constitución en 1843, más o menos. Y luego esa constitución da unos cuantos avances más, pero no los suficientes. La república sigue gestándose y luego llega el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, que quiero comentarles un apodo muy popular que entre los colombianos decimos que tiene. ¿Por qué? Recibió un tiro aquí en esta área, le afectó las cuerdas vocales en una de las guerras que peleó, porque Tomás Cipriano de Mosquera era militar y recibió el apodo popular de Mascachochas. Porque hablaba muy gangoso, con mucha dificultad para hablar, pero fue un presidente que hizo grandes reformas en el país. Se intentó establecer el federalismo en la república, pero ese sistema no funcionó y provocó otra guerra civil. Otra guerra civil. Y en ese periodo de guerra se divide el único partido, se crean los dos partidos más conocidos de la historia de Colombia, que son los dos partidos como ustedes bien saben y si ven las noticias pueden entender, se trata de los partidos liberal y conservador. El partido liberal, que como bien saben es la bandera roja, que es de ideología más liberal, como su nombre lo dice, y el partido conservador, o como le decimos los colombianos, los godos. Popularmente dicho decimos los godos, un partido más conservador. Estos dos son los partidos que van a definir la historia de Colombia en los próximos 150, los siguientes 150 años desde su creación. En medio de guerra y guerra llegan las leyes, se abole la esclavitud, o sea, ya los esclavos son libres, ya no hay esclavitud. En 1863 la esclavitud es abolida, pero luego la inestabilidad política y la rivalidad que se crea entre ambos partidos, que como bien saben esos dos partidos se odian a muerte, los liberales no soportan a los conservadores y viceversa, hace que Colombia entre en otra guerra civil, porque esos partidos no quieren ceder un milímetro sus conceptos. En 1863 se convoca una nueva asamblea constituyente que hace redactar una nueva constitución, la constitución de 1863, con la que el nombre una convención en Río Negro, Antioquia, el nombre del país cambia de República de la Nueva Granada a Estados Unidos de Colombia, nombre que se va a mantener hasta 1886. En este periodo ocurre un evento que formaría la cultura de lo que hoy conocemos como el eje cafetero, lo que hoy son los departamentos del Quindío, Risaralda y Caldas. Si ustedes van al eje cafetero y se toman un cafecito en el Parque El Café o en cualquier cafetería de Armenia, Pereira o Manizales o cualquier área del eje cafetero, van a oír hablar de un evento que se llama la colonización antioqueña. Esa zona no existía en los departamentos que actualmente conocemos. Eso era parte de la provincia de Antioquia. Antes no existían los departamentos como tal, como los conocemos hoy día, sino que había provincias.
provincia del Meta, que incluía la provincia de Boyacá, que incluía lo que hoy es el Casanare, la provincia del Cauca, que incluía lo que hoy es el departamento del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y muchas provincias que eran más grandes de que los departamentos que hoy conocemos. Los antioqueños colonizan el eje cafetero e imponen su cultura. Traen la bandeja paisa, que es un plato colombiano por excelencia. Acuérdense el chicharrón, los frijoles, el arroz, la carne, el plátano, el huevo, todo lo que trae la bandeja paisa. Traen también costumbres antioqueñas que se impregnan y se empapan como una esponja de lo que es hoy el eje cafetero, una región, y toda esa región incluye el famoso hablado paisa, el famoso hablado cuando dicen, ay María, pues Rome, pues papá. Claro, les estoy imitando esto para que sepan un poquito de qué estoy hablando. Todo eso hace que la región cafetera sea de una idiosincrasia muy paisa debido a toda esta migración que hubo, relatada por ejemplo en el libro La Oculta de Héctor Abad Faciolince o en otros libros de historia o de otros escritores colombianos. Pero realmente la Constitución de 1863 tampoco sirvió. Sigue habiendo guerras civiles, los liberales y los conservadores siguen odiándose a muerte, sigue toda la pelotera hasta que finalmente en 1886 se convoca a otra asamblea constituyente, a otra asamblea que redacta otra constitución. Esta va a durar por lo menos más de 115 años, más de 110 años, antes de la actual constitución del 91, que vamos a hablar de la constitución actual cuando el momento será adecuado. En esta constitución se establecen más derechos, más deberes, más políticas, se reforman políticas, el federalismo se acaba, federalismo como pasa en Estados Unidos se acaba, y se establece que la única religión, o sea, la religión de Estado, es la religión católica. No hay libertad de cultos en esa época. No hay libertad de cultos, no como ahora, pero sí la católica es la religión oficial de la nación colombiana, que con esa constitución deja de llamarse Estados Unidos de Colombia y adquiere el actual nombre de República de Colombia. Después de Tomás Cipriano Mosquera llegan presidentes como Eustorgio Salgar, Rafael Núñez, Aquileo Parra, entre otros muchos presidentes que no duran mucho tiempo debido a que hay golpes de Estado. O sea, golpe de Estado, hay que aclarar que es cuando a un presidente, a un mandatario lo tumban del poder usando la fuerza. Entonces, en esos periodos no hay estabilidad. El periodo presidencial no duraba 4 años como ahora, sino 6 años. Con la Constitución del 86 se cambia el periodo presidencial y se establecen 4 años a partir del momento de la posesión, lo que aún hoy día es. Entonces, con estos periodos de inestabilidad, Colombia va avanzando, pero se retrasa en cuanto a guerras y todo lo que eso implica, hasta llegar a un punto del que vamos a hablar la próxima semana, que después lo diré. Bueno amigos, no siendo más, estando pues imbuidos en toda la historia de Colombia, pues los dejo. La próxima semana hablaremos del periodo uno de los episodios más bélicos de la historia de Colombia, la Guerra de los 1000 días. No olviden suscribirse a mi canal, hacer clic en la campanita para las notificaciones, cualquier like que pongan, se los acepto con todo corazón. Un abrazo fraterno y hasta la próxima.